Buenos días a todos. Vamos a ver el tema acerca de lo que es el SARS-CoV-2, el COVID-19, de una manera que se me ha ocurrido podría ser mm, debido a que no hay una especificidad en el título del tema. Estoy haciendo una revisión completa de todas las inquietudes, ¿no? De las que pueden aparecer en la mente de una persona que ya sea independientemente de si es profano, es médico, es estudiante de medicina o es estudiante de ingeniería, en fin, las respuestas con un buen respaldo del up-to-date, obviamente, para averiguar un poco más y tener más conocimiento de este tema que nos ha venido afectando desde marzo del 2020, cuando empezó la epidemia, y que precisamente este 5 de mayo, la Organización Mundial de la Salud, pues ha dado por finalizada la epidemia, pero eso no quiere decir que ya finalizó, que felices estamos, volveremos a hacer la vida de antes, la que solíamos hacer, y no es así. No es así porque hay variantes, la última variante bastante agresiva, el Omicron XBB, así que eh, vamos a tener que, con mucho criterio, y más aún, si hay comorbilidades, es decir, patología de base, que la gente, que los pacientes, que los sujetos, hombres, mujeres, en fin, todos, si tienen una patología de base, puede ser una diabetes, podría ser una enfermedad cardiovascular, una hipertensión arterial, podría ser cualquier enfermedad, una enfermedad obstructiva crónica, podría ser asma, etc. La gente que está por encima ya de los 55, 60 años y tiene más incidencia, le afecta más porque no es el sistema inmunológico no es el mismo. No hay que olvidarse que el organismo humano se es joven pues mientras es joven y eso acaba prácticamente máximo, estamos al 100% hasta los 33, 35 años. Luego la cosa ya va cambiando y a los 50 ya la cosa cambia y a los 70 la cosa cambia mucho más. ¿Por qué? Porque ya hay un cierto grado de depauperación y esto no excluye el pensar y ratificar que todos los órganos de la economía humana, absolutamente todos los tejidos se van regenerando. Un sujeto que tiene 20 años, por ejemplo, ya cuántas veces habrá regenerado sus células gástricas, sus células parietales principales, las que producen, secretan el ácido clorhídrico, que es tan importante, las células que van a secretar el mucus, la capa de mucus bicarbonato, la primera línea de defensa, se van renovando. Esto se conoce como el índice mitótico de renovación celular. Y claro, estamos cambiando. Cada noche millones de células son dejadas en las sábanas. ¿Por qué? Porque el hecho de dormir hace que la epidermis vaya cambiando. Así como pues las serpientes tienen una muda de piel, pues igual el ser humano no cambiará así tan drásticamente como la serpiente o la víbora, pero vamos cambiando. Y es por eso que hay algunos ácaros que inundan también esos espacios, pues, que son citófagos de las células dérmicas que han cumplido su función. Entonces, en base a esto, son varias preguntas que vamos a responder concretamente y luego veremos si es necesario que hagamos algo más específico ya en los capítulos correspondientes cada tema, ¿no? A los capítulos que vamos a ir avanzando en la parte ya sea cardiovascular, respiratoria, etc. Bien, entonces vamos a proseguir con esto. Bien, la pregunta que todo el mundo se hace y que tiene que hacerse. ¿Cómo se transmite el COVID? ¿Cuál es el periodo de incubación?
¿Qué variantes? ¿Cuáles son las variantes? ¿Qué es una variante? Todo eso entonces vamos a empezar respondiendo. ¿Cómo es llamamos al COVID, al virus, al RNA mensajero, que es el inculpado y el que ha ocasionado este imbalance y todo esta hecatombe que hemos sufrido y el colapso inclusive económico que han sufrido muchos países y que todos hemos sufrido a través de tener que, pues, guardarnos, diremos así, ¿no? Aislarnos para evitar que la epidemia se convierta en una pandemia irresoluble. Entonces, la transmisión es pues de persona a persona, por eso usamos el barbijo, ¿no? La transmisión es por vía respiratoria de persona a persona, pero no se olviden que hay receptores también a nivel ocular, de receptores de angiotensina, pero también hay receptores a nivel del nasofarinx, ¿no? Y entonces se puede también, tenemos receptores a nivel intestinal, el bioma es parte del problema, el bioma intestinal es parte del problema y de la solución, ¿no? Hay que reforzar ese bioma, ¿no? Entonces, desde el punto de vista genócito molecular. Entonces, la transmisión es básicamente respiratoria, es el medio primario de transmisión para este SARS, que es el síndrome respiratorio agudo y severo del coronavirus, el SARS-CoV-2. Se ha pensado que esto puede darse no solamente por vía aérea, sino que estas partículas que ingresan por la vía respiratoria también podrían utilizar otras vías. Y este virus puede, ¿no? Digamos, difundirse, estar en el espacio entre 6 pies más o menos, 6 pies hablando en pies, pero como unos 2 metros más o menos entre una persona y otra persona. Por eso que hay el distanciamiento social. Hemos vivido ese distanciamiento social. Luego también serán las secreciones respiratorias las que pueden ocasionar el contagio. El hecho de toser, ya no podemos seguir tosiendo como la gente lo hace, ¿no? Estornudar, haciendo un alboroto al estornudar, llamando la atención de propios y extraños, no, ya no, aquí tenemos que educarnos en ese sentido. Y entonces habrá que toser siempre en el dorso del bracito y si estamos con barbijo, pese a eso, pues cuidar de no contaminar a nadie, de no infectar a nadie, más aún si en la casa, por ejemplo, hay gente de la tercera edad, ya papás o quizás el abuelo o la abuela vive con la familia, hay que cuidarlos a ellos, ¿no? Ellos que son muy susceptibles a ser contagiados y a ser un COVID severo, ¿no? O sea, una complicación respiratoria severa. Luego tenemos también el estornudo, que ya lo dije, y al contacto con algunas membranas mucosas. La infección quizás también puede ocurrir, y no es quizás, sino que ocurre eh, a través de las manos que están contaminadas por estas secreciones que acabo de mencionar. Al limpiarse la nariz, al estornudar y taparse con la mano, pues no es muy bueno, ¿no? Y si con esa mano tocamos muchas superficies y viene otra persona y toca la superficie y luego se lleva esa manito al ojito o come alguna cosa, contamina su alimentación, pues va a haber también al tocarse ojos, la nariz, la cavidad orofaringia y todas las superficies que pueden estar en contacto entre el sujeto infectado y el no infectado, y todas ellas serán ruta de transmisión. El SARS-CoV-2 puede también transmitirse a distancias más largas, ¿no? A lo que se llaman esas partículas de Fluge, ¿no? Entonces, a través de la inhalación de estas partículas, que pueden permanecer en el espacio, pero no por mucho tiempo. Es decir, son un poco pesaditas, por lo tanto, máximo estarán pululando unos segundos y luego van y caen en los pisos. Acá la recomendación es, no porque ya la OMS dice, ya se acabó,
sí, se acabó la pandemia que hemos vivido, la epidemia. El brote epidémico que ha cobrado millones de vidas, ha cobrado mucha gente y también ha destruido familias. Muchos colegas han fallecido, para quienes siempre los vamos a recordar con mucho cariño, con mucha consideración y respeto, que han fallecido tratando de salvar vidas. Y lo han hecho, han salvado muchas vidas, con seguridad, antes de partir al infinito. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Y la extensión en la cual se propaga no está bien delimitado hasta el día de hoy. Ya hemos acabado con la epidemia, ¿no? Sin embargo, hay medios que están mucho más infectados. El inóculo infectante es muy importante, y esto lo vamos a ver especialmente si subimos a los taxis, a los autos, al trufi, a los buses, a los microbuses, a los minibuses. Cuando vamos a comer a los restaurantes, vamos a un restaurante a comer, sí, y nos están dando cubiertos. ¿Cuán bien lavados están esos cubiertos? ¿Cuán bien lavados están esos platos? Y el personal de cocina que lava los platos, que lava cubiertos, vasos, tazas, todo aquello lo hacen bien. ¿Realmente hay conciencia? Esa es una pregunta que dejo flotando en el medio ambiente, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta siempre aquello y no pensar así, vamos a lugares cerrados, que haremos fiestas, que haremos grandes participaciones sociales. Creo que ya no, eso no es dable, porque estamos entrando en un mes muy importante. Estamos entrando ya estamos en otoño, y entonces ya el invierno aparece el 21 de junio. Y entonces ahí la cosa va a empeorar. De todas maneras, como dato, les dije, bueno, la OMS dice que acabó. Sí, acabó el brote, ¿no? Se ha controlado el brote. Ha habido un trabajo excelente, la gente ha participado, ha colaborado. Bueno, felicitaciones para todos los que hemos colaborado. Ahora, un aspecto. Mientras que el SARS-CoV-2, con ese RNA mensajero, ha sido detectado inclusive en especímenes no respiratorios, como pueden ser heces, como puede ser sangre, o alguna materia fecal oral, o transmisión a través de diferentes fuentes de potenciales de infección. Se ha descrito esta enfermedad en animales, pero hay evidencias que sugieren que los animales no son una fuente importante de infección, no son una fuente importante de infección. O sea que no nos preocupamos mucho, pero de todas maneras, el Firulais que tenemos en casa, que sale a la calle, que hay que sacarlo a pasear para que pueda hacer ejercicio y no se vuelva obeso, ya sea el perrito o el gatito, demandan un cuidado extra. Siempre vuelven con los piecitos más contaminados, pero ya no exageraremos, pero tengamos cuidado, ¿no? Muchas veces vienen de la calle y se suben a la cama porque están acostumbrados a dormir. Inclusive hay gente que duerme con sus pets, pues con los perritos, con sus gatitos, porque les brinda mucho amor. En fin, mucho cuidado, mucho cuidado. Ahora, eso en cómo se transmite, creo que es suficiente. ¿Cuál es el periodo de incubación? Se sabe que el periodo de incubación dura 14 días siguiendo la exposición. Y la frecuencia, la incidencia nos habla desde 3 a 5 días van a aparecer signos y síntomas después de haberse expuesto en un sitio contaminado con un alto inóculo infectante viral. Todos los periodos van a variar también con la variante y con el linaje que ese es el que cambia del COVID, ¿no? El periodo de incubación para la variante B1.159, variante Omicron, su periodo de incubación es un poco más corta que en otras variantes, ¿no? Y esta empieza con síntomas que esta variante B1.11, 159,
va a aparecer alrededor de 3 días como máximo después de la exposición. Muy bien, entonces ese es el periodo de incubación donde van a empezar a aparecer los primeros signos y síntomas de contagio. Sin embargo, estamos ya un poquito más tranquilos porque se ha logrado controlar y se ha hecho un trabajo excelente. Especialmente todos aquellos que trabajan en salud pública han hecho una labor excelente, excelente. ¿Cuáles son entonces algunas variantes? De las más importantes. Las variantes son múltiples, han circulado globalmente en el mundo desde el inicio de la pandemia y hay variantes que contienen algunas mutaciones en las proteínas espiga de superficie, las cuales van a mediar el adosamiento viral a las células humanas y actúan como un órgano blanco, como elemento blanco para inducir, ¿no? La respuesta inmunológica de cada ser humano. Estas variantes pues tienen el potencial de ser transmisibles, pueden causar las variantes algunos linajes enfermedades un poco más severas, COVID más severo, y otros no tan severos, ¿no? Entonces, las variantes que tenemos, hablando globalmente, básicamente son la variante del Omicron, el linaje Omicron. Entonces, el linaje Omicron, bien estudiado a la fecha, es el B11.529, que fue el primero en ser reportado y fue encontrado en Sudáfrica. Esto fue en noviembre del 2021. Y se ha hecho luego prevalente, ¿no? Se ha hecho con una incidencia prevalente a nivel del mundo entero. Subsecuentemente, obviamente, han aparecido otras variantes, ¿no? O sea, ya tenemos sublinajes como el BA.1, luego apareció otro que fue el BA.2 y luego este fue seguido por otro del linaje BA.4 y el BA.5. A estos le siguieron otras variantes, subvariantes, como el BQ.11 y el último que es el XBB y derivados del XBB. Y este sí, entre los derivados tenemos el XBB.1 y el XBB1.5, muy agresivos, ¿no? Que incluso penetran directamente, ya no tardan en llegar al pulmón, y si penetran al pulmón, atacan, se adosan y cambian a través de su alteración del RNA de mensajero, cambian a la respuesta de la célula y empieza la célula a sintetizar células defectuosas. No estoy hablando de los pulmones directamente, que es el órgano blanco más peligroso de ser comprometido con el COVID, porque puede desencadenar una patología como es la neumonía y llevar a la insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, vamos a tener que el Omicron tiene sublinajes, ¿no? Y todavía no hay vacunas específicas para los sublinajes ni linajes. Entonces, estamos hablando de las vacunas de siempre, las que tenemos que ir utilizando en todo esto. El Omicron es una variante que puede tener también un componente alfa, y ese es el linaje B1.1.7, y una variante es el delta B1617.2. Son linajes donde estuvieron predominantemente a inicios de la pandemia, estamos hablando años 2021, y que quizás ahora ya no estén circulando. Las variantes importantes, ¿no es cierto?, del Omicron las acabamos de mencionar. Bien. La presentación clínica. El espectro de enfermedades asociadas con el COVID es muy amplio. Van desde infecciones, pacientes asintomáticos que no presentan síntomas, a pacientes que llegan a desencadenar una verdadera falla o insuficiencia respiratoria. Cuando los síntomas están presentes,
Estos aparecen entre el tercer al quinto día de la exposición a un inóculo infectante grandecito, ¿no? Abundante. La mayor parte de las infecciones por lo generales son de leves a moderadas y empiezan con una congestión nasal, como cualquier gripecita o una influenza, con una congestión nasal, estornudos, dolor de garganta, odinofagia, dolor al tragar la salivita, al comer. Habrá también tos, al principio seca y luego con algo de expectoración, tos húmeda, mialgias, artralgias, cefalea, dolor de cabeza, que son los signos más reportados. Otros pacientes han sufrido también, y con una cierta relativa incidencia de frecuencia altita nomás, diarreas, ¿no? Y alteraciones en la percepción, en la capacidad olfatoria de los pacientes o en la capacidad de degustar los alimentos que se han visto alteradas. Cuando el virus penetra y llega a pulmón, una de las causas de mortalidad han sido las neumonías asociadas a sepsis y con fallas respiratorias e hipoxemias intratables que no se podían solucionar. Eran hipoxias refractarias al mismo oxígeno. Entonces, la neumonía se puede presentar que va a cursar con fiebre, tos, disnea y lo mejor, ver en una placa pues los infiltrados en imágenes radiológicas. Lo mejor es hacer una tomografía pulmonar, ¿no? Entonces hay que recurrir a un centro médico donde haya un imagenólogo bien formado, imagenólogo, sea invasivo o no, el que pueda identificar la patología, donde hay una clasificación que habíamos hablado hace años cuando hablábamos del COVID en las clases respectivas de fisiopato, ¿no? Entonces hay una clasificación, el CORRAS, que se utiliza y que se sigue utilizando. Lo mejor es, inclusive se puede detectar un brote neumónico a inicios, tan pequeño como de 1 mm². Así de pequeñito, se puede detectar tomográficamente. La progresión, cuando ya hay neumonía, va pues hacia la disnea, la dificultad respiratoria, para terminar con un síndrome de distrés respiratorio que puede ser brusco, violento. En estos casos habrá una disnea y una hipoxia severa, y esto es indicación para evaluación de internar a ese paciente y manejo hospitalario, manejo en clínica. Este distrés puede estar asociado también con una respuesta excesiva en la famosa cascada citoquínica que se presenta en el COVID, lo cual se caracteriza por fiebre que no cede ni siquiera a antipiréticos, ¿no es cierto?, a un ibuprofeno, una hipoxia progresiva de saturación del paciente que puede llevar incluso a la hipotensión, y si se hace un análisis de marcadores inflamatorios, pues las citoquinas van a estar elevadas, la 1, la 4 van a estar elevadas, el factor de necrosis tumoral se va a elevar. Entonces, todo esto puede complicar a cualquier paciente, y lo va a complicar especialmente provocando alteraciones en el sistema cardiovascular, ¿no? Llevando inclusive a un estado que puede ser de injuria miocárdica, insuficiencia cardíaca, injuria renal, el riñón es otro órgano blanco, y todos con complicaciones inflamatorias. El tiempo de recuperación puede ser variable cuando hay complicaciones en estos órganos, y son dependientes de la edad y de las comorbilidades, es decir, de las enfermedades preexistentes en el paciente. No es lo mismo un sujeto con un índice de masa corporal muy elevado, por encima de 25, 30, ¿no? El hecho de tener un cierto grado de obesidad predispone, y el 2020 hemos visto que todos los pacientes con un exceso de peso, obesos, han sido los más afectados, y muchos han hecho disfunción orgánica múltiple, sepsis, y acabaron falleciendo, ¿no? Entonces, en individuos
que no tienen esas características y no han sobrepasado los 60 años, están un poquito más protegidos. El índice de fatalidad en individuos que no han querido vacunarse para nada y que hasta el día de hoy no se han vacunado, puede llegar a exceder 1 o el 2%, pero varía esto, ya les digo, con la tercera edad, más incidencia, peor aún si tiene más de 75 años el paciente, con el estado premórbido, con el estado de la obesidad, porque no hay que olvidar que la obesidad es una respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Entonces, la fatalidad puede ocurrir en cualquier sujeto, no siempre en ellos. Pueden también, sujetos jóvenes con un inóculo infectante muy grande, caen y pueden, ¿qué ha pasado? Que han hecho una neumonía con insuficiencia respiratoria y han fallecido. Pacientes que tienen enfermedades de base, EPOC, diabetes mellitus, ya sea tipo 1, tipo 2, enfermedades crónicas renales, pacientes con cáncer que también han podido fallecer, pacientes con artritis reumatoidea, sujetos con artritis reumatoidea que se les ha complicado porque dentro de su esquema de tratamiento estaban utilizando inmunosupresores también, ¿no? Bien, entonces, ¿qué factores tenemos que se pueden asociar al COVID? A más de la enfermedad, puede darse en individuos perfectamente sanos, a cualquier edad, pero va a ocurrir siempre en adultos de edad avanzada y con comorbilidades. Esto ha sido ya definido por los centros de enfermedad para el control de enfermedades y control y prevención de las enfermedades, apoyados por la Universidad de Harvard en Estados Unidos y en Europa las distintas universidades que se tienen en los distintos países de la Comunidad Europea. Ahora, podríamos preguntarnos si el COVID-19 causado por una variante del Omicron puede ser menos severo cuando excede la infección, se hace esta una infección más generalizada. Se sabe, ¿no? Y esto a través de las publicaciones de salud pública, especialmente de quien se ha jubilado después de hacer un excelente trabajo, el doctor Fauci habló en su momento, ¿no? De que hay datos que se puede decir que la variante de Omicron es menos severa en algunos casos que la infección ocasionada por otros linajes y sublinajes. Entonces, en las unidades de terapia intensiva es donde más se ha visto este problema de pacientes graves, ¿no? ¿Dónde han llegado los pacientes graves? A terapia intensiva, ¿no? Y se ha visto, como sucedió al principio de la pandemia en Italia, en Europa. Italia ha tenido una repercusión tremenda, porque obviamente en el mundo entero estábamos luchando con una patología que era desconocida. Por lo tanto, hubo de inicio una mortalidad elevada. Ahora, la gente joven siempre va a estar menos expuesta y la gente mayor, a partir de la tercera edad, va a estar siempre más expuesta. Entonces, algunas variantes del Omicron pueden desencadenar formas leves, otras más moderadas, o pueden desencadenar formas severas. Entonces, para que los factores que se asocian para el COVID severo son los que acabamos de mencionar, indicando, resumiendo que si hay una enfermedad prevalente, diabetes, enfermedad crónica renal, enfermedad crónica pulmonar, obesidad, el estado premórbido, el inóculo infectante y la edad. Esos son los que se asocian para que, si hay muchos de ellos, el COVID va a ser severo. Ahora, ¿cómo se presentan? ¿Cuáles son las complicaciones? Veamos, cardíacas. Las manifestaciones cardíacas son algo relativamente comunes cuando hay complicaciones en el COVID, especialmente en pacientes no que hacen aislamiento, ¿no? En los que han hecho aislamiento. Por lo general ha sido esto, y en pacientes que ya estaban con un cierto grado de enfermedad avanzada, ¿no? En pacientes hospitalizados
y que se tornaban pacientes críticamente enfermos, críticos, agudos críticos. Entonces, ¿cómo es que tenían estos pacientes? Por lo general, a la admisión en las unidades de terapia intensiva se podía observar que había una cierta elevación de las troponinas cardíacas, lo que nos hablaba de un daño por hipóxico en el cual había isquemia miocárdica, y por eso es que este biomarcador, como son las troponinas, hay tres troponinas, la TI y la C, T y C, ¿no? Pueden estar elevadas, en nuestro medio se hacen troponinas, y esto ocurría en un porcentaje, hablando globalmente, estoy referido a literatura, hablando a nivel mundial, hasta en un 35% de pacientes hospitalizados estaban cursando con troponinas elevadas, ¿no? Sin presentar infarto de miocardio, pero tenían troponinas elevadas. ¿Por qué se elevaban? No hay una evidencia a ciencia cierta hasta ahora de que estén elevadas las troponinas sin infarto, porque las troponinas se elevan cuando hay infarto de miocardio. De todas maneras, la presentación de estos pacientes estaba incluida en esa presentación, pues se hacían electrocardiogramas y estos eran sugestivos de infarto de miocardio, pero no eran infartos precisamente con una onda Q de necrosis. Eran infartos a veces con supradesnivel o a veces con infradesnivel del segmento ST, pero no eran superinfartos, o sea, no eran infartos que involucren todas las derivadas, por ejemplo, B1, B2, B3, B4, B5, B6, complicados. No, eran infartos, isquemias, ¿no? Susceptibles de ser catalogadas como infartos por las troponinas elevadas. Se sabe, ¿no? Y se llega hoy a determinar que la elevación de las troponinas en el COVID puede deberse a otras causas que no incluyen precisamente isquemia de miocardio. Podría ser solamente el estrés, ¿no? El estrés celular del cardiomiocito. Otra causa podría ser una injuria hipóxica, una simple trastorno inflamatorio como una miocarditis, o una sobrecarga en el corazón derecho secundaria a un aumento de la resistencia de las resistencias vasculares pulmonares, o una disfunción microvascular con una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, eso estaríamos viendo en cuanto a las complicaciones cardíacas. En aquellos pacientes en quienes no había sospecha de infarto, se les ha hecho un seguimiento, especialmente estoy hablando de reportes en Europa y también en Estados Unidos. Otra alteración a lo cual ha llevado un COVID severo en pacientes hospitalizados han sido las arritmias. ¿No? ¿Cuál es su tasa? Pues de 5 a 20% de todos los casos hospitalizados hicieron arritmias, ¿no? Y eran pacientes que estaban de inicio asintomáticos. Las causas, desde alteraciones de los electrolitos, y en esos hay que ver las hipo y las hiperpotasemias, las hipo y las hipermagnesemias, alteraciones del calcio, ¿no? En general, todas aquellas desencadenadas a su vez por un cierto grado de hipoxia histotóxica que hubo celular en el organismo, y algunas veces porque eran pacientes que estaban tomando algunos agentes antiarrítmicos que pudieron debutar haciendo una complicación, una arritmia un poquito más severa, ¿no? Especialmente aquellos que estaban utilizando efecto de drogas que producen, por ejemplo, prolongación del intervalo QT, ¿no? Entonces, en esos casos se veían arritmias que eran un poquito más severas. La otra complicación cardíaca es la insuficiencia cardíaca. Esta la vamos a clasificar, pues sabemos, en aguda y crónica, ¿no? Estamos hablando de insuficiencia cardíaca que se reagudizaba en pacientes con falla cardíaca. Los datos que se tienen registrados, no hay un dato estadístico para decir tanto porcentual, pero la insuficiencia cardíaca en estos pacientes era precipitada por el aspecto de la virosis relacionado a la cascada citoquímica, ¿no? A ese estallido citoquímico que se producía
y se daba también en pacientes con enfermedad cardíaca preexistente, alguna valvulopatía, alguna calcificación valvular que no había sido identificada en sujetos por encima de los 60 años, alguna coronaria, coronaria alterada por enfermedad coronaria, entonces coronaria, o enfermedades de pacientes con hipertensión arterial sistémica. ¿No? Entonces, todos aquellos podían determinar en un estado de insuficiencia cardíaca. Todas estas enfermedades cardiovasculares como infartos, arritmias, insuficiencia cardíaca o stroke, accidentes vasculocerebrales, se ha visto que han tenido su incidencia elevada en un momento de la epidemia. Sin embargo, no, no ha habido una tasa elevada en relación a la mortalidad, porque muchos de esos pacientes incluso han sido conectados a ECMO, que es una ventilación por oxigenación extracorpórea, y han podido ser manejados, especialmente en países de afuera, en Europa, Estados Unidos. En cuanto a las complicaciones trombóticas, pues para no alargarnos, el COVID determina a través de una respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Y esa famosa tormenta citoquínica, pues el endotelio hace una disendoteliosis, donde se altera, incluyendo el glucocálix, y se va a formar una alteración, una disrupción en las uniones intercélulo-endoteliales del endotelio vascular, el nuevo órgano de la economía humana, descubierto y denominado así desde el año 90 del anterior siglo. Entonces, todo esto pues puede hacer que haya un estado hipercoagulable y haya una disfunción entre los elementos procoagulables y los elementos anticoagulantes, ¿no? Aquí vemos que habían factores que provocaban esta complicación trombótica en pacientes que tenían alguna patología de base. Por ejemplo, pacientes que tenían varices en los miembros inferiores, habían tromboembolismos venosos, incluso llegó a haber casos de embolia pulmonar y también algunos strokes, ¿no? Accidentes vasculocerebrales, ¿no? Y algunas isquemias de los miembros inferiores que llevaban a estas complicaciones trombóticas. El riesgo de hacer estas complicaciones trombóticas en terapia intensiva se hicieron las estadísticas respectivas, estamos hablando globalmente, ¿no? Y pese incluso que en terapia intensiva se les practicaba una anticoagulación profiláctica, utilizando obviamente heparines de bajo peso molecular. Pero así, accidentes hemorrágicos, una coagulación intravascular diseminada con coagulopatía de consumo y una hemorragia de esas, pues no se vieron, a no ser que hubiesen sido causadas por algún trauma, ¿Qué alteraciones pueden haber en la piel? Bueno, estos son síndromes dermatológicos en relación al COVID. Los hallazgos cutáneos más comunes reportados en pacientes del COVID-19 que han incluido, y esto es un reporte muy actualizado, global, ¿no? Habían brotes exantematosos, morbiliformes, con rash, lesiones maculopapulobesiculosas, algunas como muy parecidas al livedo reticularis, algunas púrpuras retiformes, algunas lesiones vasculares necrotizantes, algunas reacciones tipo urticaria, algunas erupciones tipo varicela, un puntillado muy finito, y algunas lesiones de eritema multiforme. Algún rash por ahí también se identificó, reportó polimórfico asociado en niños especialmente al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Estos hallazgos cutáneos están
dentro de un rango del 1 al 20%, son un poquito más altos que los asociados a disfunciones de órganos importantes como el corazón, el pulmones o los grandes vasos o todo el sistema vascular. Entonces, eso es lo que tendríamos acerca de estas enfermedades. ¿Qué es el SIRS asociado al COVID? Pues el SIRS es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que se ha asociado al COVID y a partir del cual ha aparecido esa famosa repercusión sistémica, la tormenta citoquínica, que ha llevado a pacientes incluso a la muerte en algunos casos por disfunción orgánica múltiple secundaria a la disendoteliosis que ocasionó a su vez una alteración del glucocálix y una gran brecha para que escapen proteínas incluso al espacio intersticial y eso provoque un desequilibrio en el estatus, en el sistema del estado hídrico intra y extracelular, un desequilibrio ácido-base e hidroelectrolítico, que ya lo hemos hablado, ¿no? En algunos pacientes se ha podido detectar también enfermedad de Kawasaki, también shocks no hipovolémicos, mayormente sépticos, shock tóxicos, algunos, y también estos han cursado con fiebres, enfermedades severas, disfunción orgánica múltiple y con elevación de muchas citoquinas como marcadores inflamatorios. Algunos niños especialmente han hecho estas alteraciones, pero han tenido una tasa de sobrevivencia adecuada, no ha sido catastrófico, ¿no? En su momento se manejó, y se manejó muy bien, globulinas inmunes intravenosas en todos los pacientes en los cuales habían criterios para el uso de los mismos y se utilizó también glucocorticoides en aquellos que tenían una manifestación moderada a severa de respuesta inflamatoria multisistémica, especialmente en niños. Pero ese es un punto aparte porque eso lo ven los pediatras y los neonatólogos. Un síndrome muy similar también se ha reportado en adultos con COVID, como síndromes inflamatorios con respuesta multisistémica. ¿Y qué es el pulmón COVID? ¿Qué es el pulmón del COVID prolongado? Es el famoso COVID prolongado. El pulmón del COVID y el COVID prolongado se refiere a condiciones, cómo han quedado los pacientes post haber enfermado agudamente este COVID. Entonces, todos pacientes que han salido del COVID, cómo han quedado, con alguna repercusión. Entonces, es el síndrome post-COVID. Son secuelas del SARS-CoV-2 y se refiere a síntomas que se han desarrollado después de haber enfermado el COVID y que han seguido por más de 2 meses hasta inclusive un año o año y medio. ¿Por qué se presenta este COVID prolongado? Es un síndrome, diremos así, nuevo, ¿no?, de solapamiento entre la recuperación y el estado crónico de la enfermedad. Evaluaciones y manejos en adultos con síntomas persistentes se han hecho y todos estos síntomas están relacionados con un cierto daño y una disendoteliosis vascular, ¿no? Y muchos de los pacientes han quedado con cefaleas crónicas, ¿no?, que se presentan de vez en cuando. Otros han quedado con poliartralgias, dolores articulares, algunos con disgeusia, algunos con mialgias, y también algunos con patología diarreica no crónica, pero sí con diarreas de posiciones diarreicas con alguna relativa frecuencia, con heces casi líquidas, ¿no? Hay síntomas también en la esfera psicológica y cognitiva. Hay gente que se queja que ha hecho COVID, ha enfermado COVID y luego no tienen una buena capacidad cognitiva, no tienen una buena capacidad retentiva,
hay ciertas alteraciones psicológicas, como puede ser pérdida de la concentración, insomnio en las noches, algunos con síndromes de ansiedad, ataques de ansiedad y algunos han quedado con depresión, con una depresión. Con el tiempo se han ido algunos casos resolviendo y otros todavía prevalecen. Sin embargo, esto con el tiempo se supone irá mejorando, pero no son cosas que puedan acortar la vida de una persona ni tampoco ocasionar un ausentismo en el aspecto laboral, ¿no? Entonces, son cosas que tienen que darse y obviamente hay que afrontarlas con las medidas necesarias y el estado psicoemocional afectivo para combatir esto. ¿Cómo distinguir ahora COVID de una simple gripe, una simple influenza? ¿Hay un modo de distinguir? No. Y así, lo digo así enfáticamente, no. Los datos clínicos del COVID-19 tienen un solapamiento sustancial con la influenza, se parece mucho. Y también con otras enfermedades virales estacionales, respiratorias. No hay un diagnóstico así que pueda permitir decir, esto es COVID, no, esto solo es influenza. No, no se puede, porque la sintomatología es compartida entre ambas patologías. No, lo único que nos queda es poder hacer un test. Eso sí se puede hacer. ¿Y cuándo podríamos nosotros confirmar o sospechar COVID para aconsejar a un paciente que se quede en estado de aislamiento? Esto ya lo hemos visto durante la pandemia, ahora ya no vamos a entrar en aislamientos porque ya hemos vencido esa etapa, pero el manejo que se hizo, el manejo domiciliario, ha sido apropiado de inicio, y hay que contarlo esto, ¿no? De inicio los manejos eran pues inventados, ¿no? Prácticamente, y esto en todo el mundo, no, es que en Bolivia no se sabía cómo manejar, no. No, tampoco sabían manejar los gringos, tampoco sabían manejar los ingleses, los alemanes, nadie sabía manejar el COVID, obviamente. Entonces, los manejos han sido en base a tratar de hacer algo, pero sabíamos muy bien que manejar antibióticos para una epidemia viral era una estupidez. ¿No? Pero muchos sabíamos eso, pero la citromicina fue usada, se usó pensando que había una función inmunoreguladora, pero eso es falso. Y sabíamos muy bien que era falso. Hemos utilizado algunos fármacos de uso veterinario también, y hay gente que ha salido, ha respondido a esa medicación con un poco de manejo psicológico, dando confianza al paciente, porque las enfermedades se resuelven dependiendo del estado emocional del paciente. Si hay ganas de curarse, hay una predisposición positiva mental para mejorar una determinada enfermedad, se vence. Obviamente hay una predisponibilidad mental para vencer el cáncer, pues se vence al cáncer. No, y la mente es tan especial, nuestro sistema limbo reticular y sus conexiones hipotalámicas, con todo lo que viene a ser ese sistema glutamatérgico, GABAérgico, es todo ese equilibrio que tenemos, y si lo manejamos bien, podemos vencer no solamente el cáncer, cualquier enfermedad. Entonces, el manejo en casa fue así, ¿no? Se trataba los síntomas, fiebre, tos, las mialgias, se les daba algún antiinflamatorio, y bueno, se hizo un manejo más que todo sintomático. En quienes empezaba ya de una vez a hacer el manejo así sintomático, pues el paciente por encima de los 60 años eran para un manejo más estricto y terapia específica, y una terapia que se utilizó en su momento. Pacientes que eran manejados en casa,
tenían que tener alguien que los cuide para que les entreguen sus alimentos, se tenía mucho cuidado de la distancia social, del procesamiento de los alimentos, de no contaminarse ni estar con un paciente aislado en domicilio. Para eso el sujeto que se aislaba en domicilio tenía que tener a alguien, un hermano, el esposo, la esposa, o cuidar a la mamá o al papá que vivían en la casa para facilitarles y ellos no salían, tenían su baño y su habitación para hacer uso para todas las necesidades, ¿no? Lo que sí se aconsejaba es que se veía un poco la saturación arterial en domicilio, se aconsejaba que se compre su oxímetro de pulso, que se midan la presión arterial, mejor si era una electromagnética, presión arterial, ya sea de pulso radial, etcétera. Y con todos estos cuidados los pacientes han ido saliendo. Muchos pacientes aislados, de un 100% de aislados tempranamente, pues más del 90% han recuperado y no con un tratamiento específico. Ahora sí tenemos drogas que son antivirales, ahora sí, pero esto lo tenemos desde hace un año atrás, pero al principio no había. Entonces no podíamos hacer nada para eso, ¿no? Era imposible querer hacer algo para el manejo en la fase hospitalaria. ¿Cuándo se debía recluir a la persona contagiada? Cuando aparecían los síntomas y había el antecedente de haber estado en un ambiente contaminado. Ahora, ¿qué alteraciones laboratoriales son comunes? Bueno, vamos a hablar de son comunes y un poquito voy a decir, a momentos eran comunes, ¿no? Porque estamos así, ya estamos en otra fase del COVID. ¿Qué alteraciones, anormalidades más comunes laboratorialmente se vio en el paciente con COVID? Anormalidades de laboratorio entre pacientes hospitalizados con COVID incluye, esto es globalmente, estadísticas a abril de este año, reportadas por las universidades, tanto de Harvard, etcétera, en el Reino Unido, Oxford, Cambridge. Linfopenia era un dato que se tenía, que eso puede haber linfopenia por muchas causas. Niveles elevados de aminotransaminasas, ¿no? Bueno, nos hablan un poquito de cómo está funcionando el hígado. Niveles elevados de lactato de hidrogenasa, marcadores inflamatorios elevados, y ahí tenemos a la proteína C reactiva, que se podía pedir cuantitativa, niveles de ferritina, que también se pedía, y también la velocidad de sedimentación eritrocitaria, que estaba elevada. Se podían pedir test de coagulación y podían haber algunas veces estados de hipocoagulación, o podían haber estados de niveles de procalcitonina elevados y también troponinas elevadas. El grado, claro, de estas anormalidades siempre correlacionaban con la severidad del COVID, ¿no? Mientras el COVID no era tan severo, pues las alteraciones del laboratorio no eran tan importantes. ¿Qué alteraciones de la coagulación? ¿Cuáles son las alteraciones de los pacientes en COVID? Las anormalidades del laboratorio en cuanto a la coagulación se han incluido desde elevados niveles de fibrinógeno con dímero D, y eso es un dato de un estado protrombótico, y una prolongación leve del tiempo de protrombina y también alteración del tiempo parcial de tromboplastina activado. Los estudios de coagulación anormal han permitido pues determinar el estado clínico de algunos pacientes para darles el tratamiento respectivo. Los dímeros muy elevados estaban asociados por lo general, el dímero de elevado con un índice de mortalidad también alto. Eso es interesante, ¿no? Ahora ya lo estamos viendo desde otra óptica, estamos viendo desde el balcón hacia el jardín, estamos ya analizando qué hemos hecho y lo hemos hecho bien, porque no hemos tenido tiempo ni siquiera para hacer los ensayos debidos y poder crear buenas vacunas, y se ha hecho.
se ha hecho una medicina espectacular, no hay nada que hacer. Algunos hallazgos atípicos también están reportados por casos con trombocitopenia más bien, ¿no? Entonces, o estados de hipercoagulabilidad. Entonces, esos son los datos que podríamos hablar para la coagulación. Ahora, ¿qué test se utiliza para el diagnóstico del COVID? ¿Qué test se utiliza para el diagnóstico del COVID? Entonces, dentro de los tests que se utilizan para el diagnóstico del COVID, hay básicamente, dos test que se utilizan para este diagnóstico. Uno es el test de la amplificación de ácido nucleico y los otros son los test antigénicos para la reacción antígeno-anticuerpo. Los test de amplificación por ácido nucleico, que se llaman las siglas en inglés NATS, como la reacción en cadena de la polimerasa de transcripción reversa, que es el PCR. Este detecta el RNA viral y es el test más sensible como test viral. Esto se ha utilizado mucho conjuntamente con una tomografía pulmonar positiva, ha salvado la vida de mucha gente. Trabajamos así, algunas amistades, amigos. Yo ya no estaba ejerciendo cuando llegó la época del COVID y había dejado de trabajar en el hospital de clínicas, pero algunos me llamaron y se manejó. Yo no me presenté, les dije que no iba a presentarme por el riesgo de contagio, pero los manejé por teléfono y salió muy bien. Tampoco fueron 100 casos, ¿no? Unos cuantos casos que salieron muy bien, pero siempre con la reacción en cadena de polimerasa reversa, de transcripción reversa, y con la tomografía pulmonar, ¿no? El CORRAS ha dado muy buenos resultados. Ante la sospecha de posible neumonía, ya empezábamos a manejar con el tratamiento respectivo. Entonces, esta reacción de transcripción de la polimerasa de transcripción reversa ha sido una gran ayuda, ¿no? Un test de estos, pues positivo, confirma diagnóstico de SARS-CoV-2, aunque algunos sabían que daban positivo por algunas semanas después de la infección y luego desaparecía, ¿no? Pero un test negativo a la reacción en cadena polimerasa no excluía el diagnóstico. Un CORRAS sospechoso no excluía el diagnóstico. Si era sospechoso, era mejor hacer nomás ya el tratamiento. Aislar al paciente y empezar con el tratamiento que hemos practicado. Es totalmente un tratamiento signo sintomático, ¿no? Básicamente previniendo algunas cosas y mejorando el sistema inmunológico, que a eso es lo que nos hemos dedicado, a mejorar el sistema inmunológico. Y dentro de los test antigénicos, estos detectan las proteínas virales y pueden ser rápidamente hechos, ya sea en los laboratorios o a domicilio. Son como el test de antígeno que ha sido validado para el test antigénico nasofaringio y el antígeno nasal, ¿no? Que la posibilidad de estos daban pues infección por COVID, ¿no? O sea, se confirmaba la infección por COVID. Entonces, estos antígenos nasales negativos había que dejarlos en statu quo, pero siempre bajo una estrecha vigilancia para ver si no hacían más problemas o de COVID, ¿no? Entonces, todo esto se ha ido manejando con mucho cuidado, con mucho cuidado. Ahora, ¿cuál es el rol de testear anticuerpos? ¿No? Porque estamos hablando de estos test. ¿Cuál es el rol? Los test serológicos miden anticuerpos al SARS-CoV-2. Los test serológicos son menos probables a que reaccionen, den respuestas positivas en los primeros días o la primera semana de infección. Por eso es que a veces los test serológicos no eran muy fiables, ¿no? Pero cuando ya la infección estaba dada, pues la positividad estaba marcada y más o menos era mejor el test, daba más positividad entre el tercero, cuarto, quinto día
que antes de esa fecha. Tanto la sensibilidad y la especificidad han sido variables. No vamos a decir que la sensibilidad y la especificidad eran al 99%, no. No, pero han ayudado mucho y han sido específicamente, y la sensibilidad también ha sido alta y ha permitido reportar al coronavirus. Las vacunaciones que se han hecho para el COVID, pues han provocado una respuesta inmunológica en el sistema inmunitario de los pacientes muy buena, donde se ha logrado hacer un buen control, y es por eso que hemos acabado con la epidemia, porque hemos sido vacunados y la población ha hecho caso y ha sido vacunada 2 o 3 veces. Y ahora se está reforzando la vacuna porque viene invierno, y un consejo: háganse vacunar. Si pueden hacerse vacunar, no con la misma vacuna que han utilizado, utilicen otra vacuna. Ya no se hagan lío de qué vacuna pueden. Háganse otra vacuna. Utilicen otra, no las que han utilizado, y no va a haber ningún problema, ¿no? Porque hemos vencido todo esto, tenemos anticuerpos que hemos creado en nuestro cuerpo, ya hemos debido infectarnos también, ya hemos debido hacer hasta un episodio de bronquitis aguda, mucopurulenta, de repente poco contaminada, bacteriana, y bueno, y de base viral. Entonces, estamos mejor preparados. Algunos test serológicos que se hicieron solamente detectaban, por ejemplo, anticuerpos contra proteínas del nucleocápside, de la nucleocápside. Muchas vacunas que se han utilizado, pues han sido autorizadas tanto en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Incluso acá hemos utilizado la rusa y nos ha ido muy bien, ¿no? Los test serológicos que se han hecho posteriores a la vacunación, estos son los datos que tenemos globalmente. Se ha podido confirmar la respuesta de anticuerpos, ¿no? Y que ha mejorado con las dosis booster de los boosters que se han hecho con las vacunas subsecuentes. Entonces, creo que hemos logrado manejar perfectamente todo lo que ha sido la parte de vacunación, etc. Ahora, ¿cuándo testeamos al paciente asintomático? La primera indicación para hacer un test a un individuo asintomático es por anamnesis. ¿Qué contacto ha habido? Si ha habido un contacto con una persona enferma. Bueno, eso es lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, cuando alguien decía, sí, he estado en tal consultorio y la enfermera del doctor ha llamado a todos los pacientes que hemos ido tal día, y así se referían los pacientes, ¿no? Para hacernos que nos hagamos el test porque uno de sus pacientes ha dado COVID positivo, y así se ha manejado, ¿no? Entonces era dependiendo de dónde la procedencia, dónde había estado el sujeto, que era la primera averiguación que se hacía, si el paciente había estado en un lugar donde había pacientes positivos que no sabían que estaban positivos. Se ha visto que también en los lugares donde conviven muchas personas, como son los asilos, como son los cuarteles, ¿no? Había más incidencias, sí, señor, obviamente, porque ahí estaban compartiendo el mismo ambiente y no estaban utilizando las medidas necesarias para poder evitar el contagio, ¿no? Entonces, eso ha sido lo que se ha hecho para testear esto del paciente asintomático. Las variantes del COVID son diagnosticadas por medio laboratorial. Sí, señor. Sí, la mayor parte del SARS-CoV-2 variantes han mutado en el gen S, los cuales codifican las proteínas espiga, y esto ya se ha demostrado. Se han hecho en la proteína S test de amplificación del ácido nucleico, que ha dado muy buenos resultados. También se ha testeado utilizando otro tipo de citogenes, y la mutación altera un gen que puede alterar otros genes dependiendo de la subvariante del sublinaje, por ejemplo, del Omicron.
Algunos subvariantes del Omicron contienen una mutación que resulta en una disfunción del gen S, ¿no? Y eso va a producir trombosis. Esta falla en el gen S, de los factores de coagulación, se ha usado ya en los últimos meses del año pasado, etcétera, como marcador para variantes del Omicron. Pero esto no es tan específico porque puede dar también positividad con linajes de tipo alfa. Y se ha visto que con linajes del tipo alfa también se puede utilizar. Las detecciones del gen S no pueden descartar al Omicron, pero sí pueden diagnosticarlo de alguna manera. Alguna manera sí ayuda. Y la mayor parte de test antigénicos están enfocados al target que viene a ser la proteína del nucleocápsido. Estas son mutaciones en las proteínas espiga, las cuales no afectan la seguridad, ¿no? La agudeza que tienen estos tests. Mientras que las variantes del Omicron contengan mutaciones en este gen S, las codificaciones de los nucleocápsidos, los test antigénicos no se van a ver afectados. Se van a servir. Eso quiere decir, van a servir. Muy bien. ¿Qué tipos de signos pacientes deberían recibir terapia específica? ¿Cuáles? ¿Qué pacientes no hospitalizados deberían recibir terapia específica? Pues terapia específica se autoriza para pacientes no hospitalizados quienes tienen un COVID moderado, ya no leve, y están en riesgo de progresar a una insuficiencia y una disfunción orgánica múltiple. Específicamente, se recomienda esa terapia para sintomáticos que no están hospitalizados. ¿Quiénes pueden ser esos? Ojo, adultos de más de 65 años o 60 años, 70 con mayor razón 80, no importando si su estado de vacunación, no importa si se han hecho vacunar o no, tiene más de 65 años, bueno, ese paciente, ese tiene que recibir terapia específica. Aquellos que tienen comorbilidades y más de 65 años también. No importa si la comorbilidad es de cualquier naturaleza. Si hay comorbilidad, si hay obesidad, ese paciente tiene que recibir el tratamiento. Adultos a cualquier edad también pueden, siempre y cuando tengan ya un COVID moderado o severo, con condición de un compromiso inmune, ¿no? Y respecto de si el Estado ha sido vacunado o no ha sido vacunado, ha hecho profilaxis o no. Adultos a cualquier edad que tengan múltiples factores de riesgo que puedan ser causales para progresar a una enfermedad más severa y a una insuficiencia respiratoria. Se debe tratar ahora que ya está pasando esto a todo adulto, ya no de mayor a 65 años, a todo adulto mayor a 50 años que no haya sido vacunado en ningún momento, ¿no? O sea que eso ya es una indicación. Que había que hacerse vacunar, sí señor, había que hacerse vacunar, pero bueno, pues ya estamos, ya hemos vencido todo esto y ahora hay que tener otro tipo de cuidados. Muy bien, eso sería. Entre los individuos que han sido vacunados y no tienen comorbilidades, pues la ventana terapéutica para tratarlos no es tan certera. Es decir, hay que hacer sumatoria de datos para ver quién recibe o no recibe tratamiento, ¿no? ¿Cuáles serían los fármacos de preferencia? Pues puede ser el ritonavir y el nirmatrelvir, ¿no? Esos serían los fármacos de referencia, pero eso lo vemos en la próxima lámina, me imagino. ¿Cuáles son terapias específicas para pacientes no hospitalizados? El Paxlovid, ¿no? Que ese es el nombre en Estados Unidos, que es el nirmatrelvir asociado al ritonavir, que es una combinación de proteasas orales inhibidoras de proteasas y es una opción preferida como terapia específica para pacientes sintomáticos no hospitalizados y que tienen riesgo de progresar a una enfermedad severa. Con esto se está logrando controlar con
con el Paxlovid se está logrando controlar muy bien la incidencia de la progresión a enfermedades severas del COVID. La mortalidad con este tratamiento es bastante baja. Tanto, bueno, nirmatrelvir y ritonavir se deben administrar dentro de los 5 días del inicio de síntomas. No está recomendado, porque aquí dice la pregunta, ¿no? Si afecta a pacientes con fallas renal crónica, pues me temo que no está recomendado para individuos que tienen una enfermedad crónica renal y que hacen terapia de reemplazo renal, es decir, ya utilizan hemodiálisis. Entonces hay que estimar en estos pacientes cómo está el índice de filtración glomerular. Si es menor a 30, el clínico de creatina menor a 30 mililitros por minuto, pues no es muy conveniente utilizar este fármaco, ¿no? El nirmatrelvir asociado al ritonavir. Y también en pacientes que tienen una función hepática impedida, pues especialmente aquellos que están con una clase C en la clasificación de Child. También habrá interacciones con muchos medicamentos cuando se utilizan estos antivirales, pero claro, estas interacciones a veces pueden ser mitigadas reduciendo la dosis, ¿no?, de la comedicación. Hay algunas interacciones que se han reportado a través de la interacción, por ejemplo, con un fármaco que es el Lexicon, ¿no? Una publicación, un artículo publicado por la Universidad de Liverpool, ¿no?, de Inglaterra. Si el nirmatrelvir y el ritonavir no pueden ser usados, debemos escoger el remdesivir como una opción alternativa muy buena, el remdesivir. Esto puede reducir inclusive las hospitalizaciones por COVID, pero hay que hacer por lo menos terapia intravenosa, 3 dosis en 3 días, y luego habrá que ver cuál es la respuesta. Plasma de sujetos convalecientes puede ser una opción potencial todavía, pero hay que cualificar bien esto, hay que catalogar bien. Uso de anticuerpos monoclonales como el bebtelovimab. El bebtelovimab previamente era una opción, pero se ha visto que no es tan activo, especialmente con las variantes del Omicron en reportes a nivel mundial. Se ha visto también prevalencia de variantes del SARS-CoV-2 que son susceptibles al bebtelovimab. Esto puede ser considerable como una alternativa razonable, ¿no? Si es que no podemos usar el nirmatrelvir ni el ritonavir. También el molnupiravir. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro medio? El molnupiravir. Quizás ya estos otros ya están llegando, pero el molnupiravir es lo que tenemos. Y se ha visto que con esto, lo publiqué ya en Facebook, en Internet, el molnupiravir trae algunos aspectos que no es muy conveniente, pero no habiendo otro fármaco, pues no tenemos otra que utilizar el molnupiravir. Indudablemente con mucho cuidado, ¿no?, el molnupiravir que tenemos en nuestro medio. Ahora bien, aquí tenemos preguntas. ¿Qué es el COVID de rebote? Pero antes, hablando un poquito más del nirmatrelvir y el ritonavir, que es el Paxlovid, la dosis, ¿no? Remarcaremos un poquitito. La dosis del nirmatrelvir ritonavir depende de la función renal y hemos dado el dato de 30 mililitros en el clínico de creatinina. Para pacientes con función renal normal,
Eso quiere decir que su ritmo de filtración glomerular es mayor a 60 mililitros por minuto, su es mayor a 60. La dosis de nirmatrelvir es 300 miligramos, ritonavir 100 miligramos. Repito, la dosis es nirmatrelvir 300 miligramos, ritonavir 100 miligramos, oralmente, 2 veces al día por 5 días. El paquete de dosis contiene 2 tabletas de nirmatrelvir de 150 miligramos y una tableta de 100 miligramos de ritonavir, para que puedan ser tomados por cada dosis. Para pacientes con falla ya renal, con una falla renal ya moderada, esto quiere decir que un ritmo de filtración menor o igual a 30, entre 30 a 59 mililitros, se puede dar. O sea, porque estamos hablando de un cliente de 30 a 59, no menos de 30. Entonces, la dosis vendría a ser el nirmatrelvir, la mitad, 150 miligramos, y el ritonavir se lo mantiene con 100 miligramos 2 veces al día por 5 días. Igual, el paquete de dosis, el pack, contiene 150 de nirmatrelvir con 100 del ritonavir. ¿Estamos? Entonces, eso vienen a ser las dosis para estos pacientes. Para pacientes que no tienen ninguna alteración, están con un clínico normal y no hay sospecha de daño renal, se puede dar la dosis full de nirmatrelvir con ritonavir sin chequear ni siquiera niveles de creatinina, pero siempre es bueno, ¿no? Averiguar la función renal para utilizar fármacos, averiguar la función renal para utilizar digoxinas, para utilizar cardiotónicos, inotrópicos, etc. Siempre es bueno hacer las cosas bien, como se tienen que hacer, no hacer las cosas muy a la boliviana, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es el COVID de rebote o recurrente? El COVID de rebote se refiere a la recurrencia de síntomas que siguen a una mejoría inicial por SARS-CoV-2, la cual ha ido declinando y luego otra vez se vuelve abrupta, ¿no? Y habrá además una conversión del test antigénico de positivo a negativo para luego hacerse positivo. Y esto en las primeras semanas, luego de la infección. Hay reportes que se han ido incrementando a través del tiempo de este COVID de rebote. Se aconseja que este COVID de rebote sea tratado con nirmatrelvir, ritonavir. Pacientes que puedan hacer un rebote con estos fármacos, con estos dos, sin que tenga que asociarse a algún otro tratamiento, habrá que valorar la asociación con comorbilidades. La frecuencia de esta COVID de rebote, ¿no? O recurrente, siguiendo una terapia con nirmatrelvir y ritonavir, es todavía incierta, no hay buenos reportes, por lo tanto no se puede afirmar, descartar, ni negar, ni aceptar. Entonces, hay un 2% de pacientes que pueden hacer esto, pero se está viendo que cada vez se hace más infrecuente. Los síntomas recurrentes pueden ser leves, presentarse en la patología leve, en el COVID leve, y se tiene siempre la alternativa de contar con el nirmatrelvir y el ritonavir, y especialmente pacientes que no han recibido ningún tipo de terapia antiviral. Algunos pacientes que han tenido síntomas recurrentes siguiendo el nirmatrelvir y ritonavir deberían hacerse un test antigénico nuevamente. Aquellos quienes tienen un test de antígeno positivo, habría que reempezar el periodo de aislamiento. Imagínense, ¿no? Lo que estoy diciendo. Aquellos que tienen un test antígeno positivo repetido, hay que reempezar todo el proceso con aislación, con periodo de aislación. Entonces, hay buenas comunicaciones al respecto.
Ah, ¿Cuándo discontinuar medidas de aislamiento? El Centro de Control de Enfermedades y Prevención de Enfermedades de, de USA, de Estados Unidos, hace recomendaciones para discontinuar la terapia de aislamiento en la comunidad en general, ¿no? Y que esto está relacionado, básicamente, pues hay que pensar que la estrategia de esto depende de la clínica del paciente. Para pacientes inmunocompetentes sintomáticos con enfermedad moderada, pero que son cuidados en casa, el aislamiento podría ser descontinuado. Podría ser discontinuado. El aislamiento podría ser discontinuado. De todas maneras, cuando vamos a discontinuar, por lo menos 5 días después de que hayan cesado todos los síntomas. 5 días asintomático, entonces se puede discontinuar el aislamiento. Un día, 24 horas después de la resolución de la fiebre, sin que haya medicaciones, sin tomar antipiréticos. O cuando hay una mejoría en los síntomas, ya no hay tos, no hay disnea, o sea, la respiración es adecuada. Los pacientes, una vez que se los discontinúa del aislamiento, hay que continuar haciendo investigaciones, test laboratoriales para poder manejarlos. Las estrategias van a variar y varían no nos olvidemos, con el linaje, el sublinaje y todo aquello que tiene que ver con la presencia del virus. Ahora, ¿cuál es la significancia de un test de reversa de una reacción en cadena de polimerasa? Pacientes que están diagnosticados con COVID, que han tenido un SARS-CoV-2 en el tracto respiratorio, pero que están luego libres de síntomas. Ese es el caso. De todas maneras, una detección del RNA viral no necesariamente indica enfermedad prolongada. Podría haber que estén con una positividad, pero que no tengan ningún síntoma. De acuerdo a esto, pues no es necesario siempre volver al aislamiento. En la época del aislamiento no es que ya no existe, pero ya no es tan pertinente. Tenemos fármacos ya bastante dirigidos, específicos para manejar la enfermedad, especialmente en los casos de moderados a severos. Eso sería en cuanto a la significancia de un test de reacción en cadena de polimerasa positivo persistente. Ahora, veamos. Oxigenación. ¿Es necesaria? ¿Cuándo es necesaria? Y hemos vencido casi todas las fases. Como un abordaje general, la saturación de oxígeno en La Paz a 3.600 metros, porque estamos a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Nuestra saturación en condiciones normales, muy fisiológicas, con un fenotipo que tenemos, fenotípicamente estamos adaptados a la altura, no genotípicamente, pero fenotípicamente, nuestra saturación es por encima de 90 a 93, 90, 91, 92, 93%. Con una FiO2 medio ambiente, 0,21, 21%. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la oxigenación en un sujeto que sí está todavía confrontando algún problema? O con un COVID largo y que en la noche se desatura mucho y bueno, que hay que ayudarlo con un poco
de oxígeno, para eso hay concentradores de oxígeno, no se olviden. Los concentradores de oxígeno ayudan mucho a pacientes con EVOC porque son concentradores que no hay que darles a un flujo en litros por minuto mayor a 4 litros, entre 2 y 3 más que suficiente. No, a pacientes con EPOC no hay que darles mucho oxígeno porque luego se suprime el centro de estimulación del sistema nervioso central, ¿no? A nivel de los núcleos de pre-Bötzinger y Bötzinger, y entonces podemos poner en apnea al paciente. Por eso, con un concentrador podemos dar algo de oxígeno y con eso inclusive dejan de tener desaturaciones. Las desaturaciones de oxígeno ocasionan en pacientes con EPOC el insomnio. Es muy común el insomnio en este tipo de pacientes. Entonces, para pacientes quienes tienen cierta patología de base pulmonar, se puede utilizar concentradores de oxígeno con una bigotera o una máscara facial, pero la máscara facial no se puede dormir con la máscara facial con seguridad, es muy molestoso, ¿no? Entonces, con una canulita nasal o una bigotera, y esto va a evitar el riesgo también de la aerosilación de la viral. A causa de la desaturación, habría que siempre utilizar estos concentradores de oxígeno con un poquito de agua para que el oxígeno no entre seco, sino siempre humidificado, ¿no? Oxígeno humidificado es como se utiliza el oxígeno, nunca seco, porque eso daña, ¿no? Y el uso crónico puede llevar incluso a necrosis de la mucosa nasal. Para las insuficiencias respiratorias hipoxémicas agudas, con fallas respiratorias y necesidades más altas de oxígeno, se sugieren, ¿no? Y se han sugerido medidas no invasivas. Antes de entrar en medidas invasivas, pues se puede utilizar ventilación no invasiva cuando ya hay fallas respiratorias. ¿Cuándo hay fallas respiratorias? Esa pregunta es una pregunta del $1.000.000. ¿Hay fallas respiratorias cuando el paciente, lo vamos a ver, agitado? Es muy importante. Agitado, con taquipnea, con cierto grado de retracción intercostal. Agitado, disneico, con taquipnea y cierto grado de retracción intercostal, eso ya es un signo de alarma. Cuando hay peligrosidad, cuando hay riesgo inminente de paro diafragmático, el músculo principal de la respiración es el diafragma, señores, no nos olvidemos. Entonces, ¿cuándo podemos predecir que el paciente va a hacer paro en 2, 3, 4 o 5 minutos a más tardar? Esto es muy importante, son datos que los pongo en esta charla porque son importantes. Tenemos taquicardia, el primero. Segundo, taquipnea. Tercero, retracción intercostal. Cuarto, hundimiento de la fosita supraesternal o hundimiento de la fosa supraclavicular. Y quinto dato importante que viene a ser la confusión mental. Paciente que empieza a tener un hablar medio que no se le entiende, un paciente que está sudoroso, ese es el paciente que está haciendo fatiga diafragmática. Esos 5 datos, signos sintomáticos, son los datos de alerta de paro respiratorio inminente. Esto lo he manejado por años y lo sigo manejando, y en algunas publicaciones pues he puesto cuáles son los signos de amenaza de paro respiratorio inminente. Y son esos 5 que acabo de mencionar, ¿no? Ese es el verdadero signo de alarma en un paciente que está haciendo insuficiencia respiratoria. Hablando de la ventilación, habíamos llegado a la no invasiva, ya en fallas respiratorias. Intubar a un paciente, para llegar a intubarlo es porque está ya un paciente que está saturando muy bajo, incluso con una FiO2 mayor a 0.6, ¿no? O sea, mayor del 60%, y que está además asociando hipercapnia. En ese caso, mientras haya alcalosis respiratorio con hipoxia, estamos bien. Vuelvo a repetir, mientras haya alcalosis respiratoria con hipoxia, puede haber hipoxia, pero
¿Hay alcalosis respiratoria? Estamos bien, porque el individuo está eliminando su CO2. ¿Cuándo paramos las orejas? Cuando el paciente está con hipoxemia asociada a hipercapnia, en otras palabras, con acidosis respiratoria aguda. Ahí es cuando paramos las orejas. Y más aún, si la presión de oxígeno no mejora, la PaO2 no mejora, con 0.6 de FiO2, bueno, eso ya es un signo de alarma para pensar en mejor, este paciente ni siquiera vamos a poder intentar hacer ventilación no invasiva. Hay que colocar un tubo traqueal y ponerlo en ventilación mecánica, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer. Entonces, la ventilación mecánica puede ser requerida en esos casos, utilizando siempre, como ha pasado al inicio, no se consideró esto, pero ahora obviamente sabemos y muy bien, va el tidal volume, que es el volumen corriente, lo más bajo posible, con un target de menor inclusive a 6 mililitros por kilogramo peso. O sea, con 6 a 5 o 5 mililitros por kilogramo peso es el volumen corriente para empezar a manejar la ventilación mecánica para meter el data necesario y corregir los parámetros de la ventilación mecánica. Mínimo, pero máximo 6 mililitros por kilogramo peso, ¿no? Esto se maneja con tablas, relación de la FiO2 con la PIP, si es que es necesario dar PIP, y no es muy aconsejable dar PIP porque produce distensibilidad, mayor distensibilidad pulmonar puede producir eso, y eso es causa de distrés respiratorio, no la misma patología. Y mantener una presión plató siempre cuando hacemos ventilación mecánica menor a 30 centímetros de agua. Y esto se aplica también al uso del PIP, ¿no? Para esto hay relación de PIP con la FiO2 y manejar con mucho cuidado el PIP. No se trata aquí de hacer malabares con el ventilador, querer hacer técnicas de reclutamiento alveolar. Estamos con pacientes con COVID, ojo, y mientras menos invasivos seamos, mucho mejor. Entonces, ¿cuál será estos pacientes que no pueden saturar bien pese a que se les está dando una FiO2 elevada? ¿Qué puede ayudar? Pues un decúbito prono. Eso es la posición más adecuada para manejar estos pacientes, un decúbito prono. Cuidados cuando ponemos a un paciente en decúbito prono conectado a la máquina. Ahí tenemos que tener un auxiliar de enfermería que esté mirando al paciente constantemente, mirando los monitores constantemente para que pasan accidentes, pasan cosas cuando el paciente está boquita abajo, ¿no? Una sedación suavita, mejor si no se utiliza sedación, pero una sedación suavita no está mal, para que pueda dormir tranquilito, pero siempre controlar que no se extube o que no pasen accidentes. La ventilación mecánica es todo un arte, y aquel intensivista que maneja bien ventilación mecánica es un verdadero intensivista. Hay que preguntarle a un intensivista, ¿cuántos síndromes de distrés respiratorio ha manejado? Ha manejado más de 100. 200, perfecto, qué bueno. ¿Y cómo le ha ido? ¿Cuáles son sus estadísticas? Y dice, de los 200 que he manejado, solamente de los 200 pacientes que he manejado en 10 años, 15 años, qué sé yo, en 20 años, de 200 pacientes con distrés que he manejado, solamente 2 pacientes vinieron con una cierta limitación y fibrosis pulmonar. Ese es un gran o excelente intensivista, es un gran intensivista. O sea, la calidad del intensivista está en saber manejar ventilación mecánica y en hacer procedimientos, en la parte de skills, en la parte de destrezas, habilidades. Muy bien, entonces la ventilación en prono es muy importante. Y si finalmente no se puede manejar al paciente, aunque no tenemos en nuestro medio, pues se puede llegar a utilizar ECMO, que es la oxigenación por membrana extracorpórea. Precisamente fue en el año 2020 que hubo el Congreso de la Sociedad de Pulmonología Americana, de Cuidado Crítico Pulmonar, y asistí en Orlando, y ahí precisamente presentaban los equipos de ECMO, que todavía no habían salido, que estaban saliendo, y ahí también habían cursos de traqueostomía percutánea, de algunos elementos, cursos de modalidad manual que había que realizarlos, porque eso no se presenta todos los días, ¿no? Entonces ahí conocimos mucho acerca de lo que era el ECMO y la ventilación mecánica. Bien,
Seguimos entonces cuando tenemos ahora, cuando están indicadas los tratamientos de corticoterapias, uso de glucocorticoides, etc. ¿Cuándo? Ah, para pacientes hospitalizados, que están hospitalizados con COVID severo, ¿no? La terapia de glucocorticoides y otras está indicado cuando hay una hipoxemia, ¿no? Severa. Entonces, suficiente que el paciente hospitalizado con COVID esté desaturando por debajo de 85, ya no es chiste. No, entonces hay que hacer una catalogación de cuándo vamos a utilizar. Por ejemplo, pacientes que no requieren oxígeno y no tienen ningún dato de insuficiencia pulmonar, ni tampoco tienen ese signo pentateuco, que yo lo llamo así signo pentateuco porque son 5 los signos y síntomas que hay que observar para la amenaza de paro inminente respiratorio, paro respiratorio inminente. En pacientes que no requieren oxígeno y no tienen una clínica abundante, pues hay que hacer monitoreo, control, mucho cuidado, ojito, monitorear la respiración, tener el monitor cardíaco prendido para ver la respiración, el ventilador con la frecuencia respiratoria, con las alarmas respectivas. Pacientes que no requieren oxígeno, pero hay factores para pensar en que están desarrollando un COVID un poquito severo. Ya nomás se sugiere el remdesivir, por lo menos el remdesivir en nuestro medio. En individuos que tienen ya factores de riesgo, que están hospitalizados, ¿no? Entonces ya estos pacientes con enfermedades más, comorbilidades más presentes, ya en ellos nirmatrelvir con ritonavir o anticuerpos monoclorados, y si no hay nada de eso, remdesivir, ¿no? Remdesivir. Pacientes que están recibiendo oxígeno suplementario pero de bajo flujo, pero que no están respondiendo muy bien. Se puede hacer algo antes de pensar en hacer cosas extremas. Bajas, dosis muy bajas, pero esto ya es un criterio muy de especialidad, ¿no? Dosis muy bajas de dexametasona y darles remdesivir. La dexametasona, por si acaso, siempre hay que controlarla con la dosis de la prednisona. La dexametasona, 1 miligramo de dexametasona, ojo, anoten esto, 1 miligramo de dexametasona equivale más o menos a 6.5 miligramos de prednisona. Por lo tanto, la prednisona es el fármaco que nos tiene que servir de puntal para hacer conversiones. ¿Y cuál es la dosis de la prednisona kilogramo peso? 1 miligramo kilogramo peso. Bien dicho esto, no creo que se vayan a confundir. Entonces, en estos pacientes vamos a dar dexametasona en dosis bajita juntamente con remdesivir. Ahora, para aquellos que están estables, con una suplementación mínima de oxígeno hasta 2 o 3 litros por minuto, se puede llegar a utilizar dexametasona siempre y cuando haya algún dato de inmunológico de inmunocompromiso. Con ese dato podríamos empezar también la dexametasona. En pacientes quienes ya están recibiendo suplementos de oxígeno con alto flujo en una ventilación no invasiva, se recomienda dexametasona en dosis bajita, ¿no? De la dosis de la prednisona que estamos hablando, les restamos un 25%, le damos 75%, y para aquellos que están ya admitidos a UTI por más de 48 horas, habrá que
emplear los protocolos de manejo para insuficiencia respiratoria de las unidades que cada unidad de terapia intensiva tiene y que se basa en los patrones que salen por las sociedades, por los task force de las diferentes especialidades, tanto del Consejo Americano como del Consejo Europeo. Pacientes ya que requieren, en definitiva, ventilación mecánica o ECMO, oxigenación por membrana extracorpórea, se puede utilizar este corticoide con el fin de prevenir un poco la fibrosis pulmonar para después. Entonces, se sugiere a este tipo ya de pacientes, que en definitiva son de alto riesgo, a que adicionar a la medicación que hemos hablado, tocilizumab o baricitinib, ¿no? Aunque no rutinariamente, pero hay que adicionar esto. Y no sé, si no se tiene, bueno, pues remdesivir. Y la dexametasona, si no hubiera, porque puede pasar, en nuestro país al menos puede pasar, pues otros glucocorticoides con dosis equivalente. Por eso digo, es bueno saber las dosis equivalentes siempre para la dexa con la prednisona y para muchos corticoides siempre utilizar de base la dosis kilogramo peso de la prednisona. Ese es el fármaco ideal para hacer todas las inferencias numéricas para el manejo de los corticoides. Ya de inicio, cuando empezó el COVID, algunos usaron hidroxicloroquina o ivermectina, yo usé, sí, ivermectina. Pero ha marchado muy bien los pocos casos que he manejado. Una golondrina no hace la primavera, la verdad. Ahora que hablamos de medicina basada en evidencias, todo son 1000, 2000, 3000, 80.000, 50.000, 100.000 casos. Pues me atrevo a decir que hay que siempre ver la toxicidad que puede producirse tanto con la hidroxicloroquina por un lado como con la ivermectina que se podía haber producido si se utilizaba en grandes dosis, más bien que no se ha utilizado en dosis altas, porque los esquemas que se manejaban a inicios, y justamente en el mes de marzo, que fue el primer paciente que tuve, una amistad, un amigo, y que hizo, y no había mucho dato, pero el mejor dato que yo traía del Congreso americano era de que la tomografía era lo mejor para algunos casos de insuficiencia respiratoria de sospecha neumónica, cuando hablábamos de diagnóstico genocitomolecular en la medicina crítica de pulmonares. Muy bien, hemos hablado de todos los agentes, los más preferidos, cuáles debemos usar. Estamos perfectos. Ahora, en pacientes hospitalizados, ¿es mandatorio anticoagular? ¿Será necesario en todo paciente hospitalizado con COVID anticoagular? La intensidad de la coagulación como vamos anticoagular está basada en una evaluación individual que hacemos y las características de sangramiento y de trombosis del paciente. La tromboprofilaxis como tal depende de los protocolos de manejo de las unidades de terapia intensiva y de las unidades médicas en los hospitales. Para tromboprofilaxis en pacientes en ITU, en ICU, en las unidades de cuidado intensivo, la dosis profiláctica depende del aspecto del paciente, las comorbilidades y de la gravedad del paciente, qué Apache tiene, con qué tipo de SOFA está. El score de SOFA es muy alto, el Apache nos da una mortalidad predecible mayor al 92-94%. ¿Qué está pasando para que hagamos esto? En pacientes que no están en terapia intensiva, la tromboprofilaxis, cuando el paciente tiene COVID, se puede recurrir a las dosis de tromboprofilaxis estándar, o sea, utilizando heparina de bajo peso molecular. Eso es lo que se debería utilizar. No utilizar la heparina normal, sino la heparina de bajo peso molecular. No hay que olvidarse que la heparina de bajo peso molecular fue hecha
prácticamente se descubrió la actividad de esta en base al Irudis medicinalis, que es la sanguijuela. A partir de ello se creó esta famosa heparina de bajo peso molecular. Bien, ¿qué otras medicaciones vamos a utilizar? ¿Qué otras medicaciones podemos utilizar? ¿Podríamos utilizar, por ejemplo, otros fármacos en pacientes COVID? Sí, se puede utilizar otros fármacos. ¿No? Por ejemplo, podemos utilizar acetaminofén. Sí, se puede utilizar. ¿No? Entonces, hay que cotejar esto. La FDA y la EMA, que es la Agencia Médica de Europa, y la Organización Mundial de la Salud, no recomiendan que se utilice AINES o NSAIDs en el manejo del COVID en pacientes adultos. No recomienda. Y el uso de ECA y antagonistas de los receptores convertidores de angiotensina, los inhibidores ACE o los inhibidores ARBs, pacientes que están recibiendo encima inhibidores ACE o ECA o bloqueadores de los receptores de angiotensina, deberían continuar su tratamiento. Con estos no hay razón alguna para discontinuar y eso es lo que se ha hecho. Se ha especulado mucho de que pacientes con COVID-19 que reciben esta gente pueden incrementar el riesgo de pronósticos adversos, pero se ha visto que no es muy cierto aquello, y haciendo ya una evaluación global, pues no se da ese fenómeno. El parar a estos agentes más bien podría exacerbar las comorbilidades, tanto cardiovasculares como renales, en pacientes con COVID que están siendo ya manejados crónicamente con inhibidores ECA o inhibidores del tipo ARBS o bloqueadores de los receptores de angiotensina. Muy bien. ¿Qué pasa con pacientes con asma y EPOC, COPD, EPOC, asma y EPOC? La pregunta es, ¿estos pacientes podrán usar glucocorticoides inhalados de acción ultra rápida, por ejemplo, para el asma, una crisis asmática? ¿Tiene que ver esto alguna interferencia con si el paciente está enfrentando un COVID? No. Pacientes con asma o EPOC, quienes necesitan glucocorticoides inhalados para mantener el control de su asma o control de su EPOC, deberían continuar utilizando la dosis usual como cuando lo hacen normalmente, si es que están utilizando esteroides por inhalación, ¿no? Y esto va a minimizar un poco una crisis asmática o una exacerbación de un EPOC, ¿no? O pacientes que están con ACOS, que es el síndrome de solapamiento de un EPOC asociado a asma. Bueno, realmente el EPOC no va a cursar con asma, ¿no? Pero entonces habría que ver esto. No hay mucha evidencia acerca de este aspecto que pueda hablarnos acerca de esta relación de COVID con el asma, pero sí, se ha visto que se puede seguir utilizando, es mejor que cortar en estos pacientes. Se podrá usar glucocorticoides sistémicos en pacientes con COVID y además exacerbación de asma, sí, está indicado, esto ha sido ya reportado, hablando globalmente. Pacientes con infección por COVID-19 y exacerbación aguda de asma o de un EPOC tienen que recibir tratamiento de inmediato con glucocorticoides sistémicos, así como estén estipulados por las líneas guías de cada servicio de cada unidad.
hay que considerar que el asma cursa con fenotipos. Y no todos los fenotipos responden bien al asma, más bien, perdón, no todos los fenotipos responden a glucocorticoides. Hay fenotipos que no responden, que más bien está contraindicado darles glucocorticoides. Bueno, eso vamos a ver cuando tengamos que ver el tema, vamos a hablar cuando tengamos que ver el tema de asma, crisis asmática y estatus asmático que hoy se conoce como asma severo. Y en cuanto al embarazo, ¿qué consideraciones hay que tener en cuenta? Especialmente en la lactancia materna. En el embarazo he visto que pacientes con COVID y en el periodo posparto, ¿no es cierto? Se puede mantener nomás tranquilamente la alimentación pertinente, pero obviamente eh, artículos referidos al caso eh, serán revisados seguramente en las materias que competan. Cuando lleguen a gineco-obstetricia no me meto en las partes que no me corresponden, no puedo hablar de la parte gineco-obstétrica, mucho menos de pediatría, pues esas cosas las dejamos para las consideraciones que se deben tener tanto en pacientes embarazadas como en niños. Bien, ya estamos terminando de hacer esta revisión que nos ha tomado 1 hora y 50 minutos prácticamente, ¿no? Y aquí hay una foto precisamente que la puse porque recuerdo muy bien que entre el año 2020, 2021 y 2022 la incidencia del cabello largo aumentó tremendamente en el mundo entero. Y parece que la gente se enteró de que sí, una de las fuentes de contagio para que aparezca el COVID y haga destrozos con la humanidad en todos los continentes, era precisamente el ir a la peluquería a hacerse cortar el cabello, no hacerse o usar la peluquería como hacen las mujeres para hacerse sus tintes, en fin, igual varones. Entonces, se producía pues el contagio en las peluquerías, ¿no? Y el resultado fue que uno prefería dejarse el cabello para no estar corriendo ese riesgo. Las variaciones de linaje, mutaciones, no, hay que mantenerlo siempre en cuenta y no decir, bueno, ya pues el 5 de este mes de mayo, la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, ha dicho, ya hasta aquí llegamos, y esto ya no hay más, el control ha sido excelente, las vacunaciones han dado muy buen resultado, tenemos esta inmunidad ya natural protegida que nos protege, el COVID ya es una enfermedad más como viene a ser los síndromes gripales, la influenza, entonces no por eso vamos a descuidarnos. Creo, ¿no? Como bien dice aquí, COVID vino para quedarse, por lo tanto no hay que bajar la guardia y no hay que bajarla. Y en este último slide, ¿no? Quiero expresar, ¿no? Mis sinceros agradecimientos y felicitar, obviamente, al personal que trabaja en salud, tanto en Bolivia como en otras partes del mundo. Para todo ese personal de salud que ha trabajado en el mundo, aún a riesgo de morir, aún a riesgo de fallecer, por atender pacientes cuyos inóculos infectantes virales, cuyas virosis eran tremendamente altas, se han dedicado a salvar vidas. Y muchos han expuesto sus vidas y algunos de nuestros amigos, colegas amigos, han partido y están con el Divino Maestro. Mis agradecimientos no solamente para el personal médico, también para el personal paramédico, para auxiliares de enfermería, licenciadas enfermeras, licenciadas enfermeros, para los administrativos de hospitales, de clínicas, para los porteros, para todo el personal que trabaja en salud en un hospital, desde el que hace un trabajo que, digamos, no es tan demandante como el que es más demandante, a todos ellos. Mi agradecimiento a todo el personal de salud, tanto de Bolivia como del mundo entero. Son unos héroes y creo que hemos podido hacer.
lo que no estaba en nuestras manos. Hemos hecho más allá. Hemos logrado avanzar tanto en la medicina que gracias a esta pandemia, la tecnología y a la enseñanza virtual se ha hecho pan de cada día. Gracias por su atención.